Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos los presentes y para todos los que están a través de Internet. Y que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Para esta ocasión tenemos el anuncio de nuestro hermano Bermúdez, que va a estar ya con nosotros en la próxima semana, o sea, ya durante esta semana. ¿Qué fecha él llega? El jueves. El jueves ya él estará con nosotros y las actividades serán de acuerdo a cómo fueron anunciadas hace algunos momentos. Para mañana no tenemos actividad, será un día en donde estaremos lo más tranquilo posible. El 24 de diciembre, aunque celebran la noche del nacimiento de Cristo, en realidad pues no fue en esa fecha que Cristo nació, sino que fue de abril a mayo, pero cambiaron la fecha del nacimiento de Cristo para celebrarla el 24 en la noche, y ya al otro día pues celebran el día de Navidad. Así es que el 24 es la víspera de Navidad, así como algunas veces cambian un día de fiesta para celebrarlo otro día. En los diferentes países también así hicieron con el nacimiento de Cristo nuestro Salvador, aunque pues algunos piensan que fue el 24 en la noche, pero realmente no fue así. Ahora, lo importante es que Jesucristo nació. Eso es lo más importante, aunque la fecha de la celebración no sea la fecha en que Él nació. Ahora, es muy importante recordar que Él nació y que Él vivió en la tierra y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. Por lo tanto, recordando el tiempo del nacimiento de Jesús, lo cual ya es algo histórico, dice en San Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugares para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había dicho. Por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: ha nacido el Salvador del mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Por qué el mundo, la humanidad, necesitaba un Salvador? Porque la humanidad estaba perdida. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano, con su caída en el huerto del Edén, se perdió. Y por consiguiente cayó cautivo en el reino de las tinieblas, que es el reino del diablo. Para la caída del ser humano, el diablo se manifestó y lo conquistó. Ahora, lo que el diablo hizo fue hacerse carne en la serpiente y a través de la serpiente engañar a Eva y hacer caer al ser humano, y así tomar la raza humana y colocarla en su reino, el reino de las tinieblas. El ser humano tenía libre albedrío, por lo tanto, de acuerdo a la elección del ser humano, sería el reino al cual el ser humano pertenecería. Ahora, encontramos que el ser humano tenía que esperar que el árbol de la vida, al cual es Cristo, se hiciera carne para poder comer del árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual es
el diablo Satanás se hizo carne primero en la serpiente, se hizo carne en un animal, carne animal, en carne animal. El diablo se manifestó en carne, se hizo carne, y a través de esa manifestación engañó a Eva e hizo caer a la raza humana. Y sometió la raza humana a su reino, su imperio, al imperio de las tinieblas. Y el diablo, que tenía el imperio de la muerte, tenía la raza humana cautiva, esclavizada, como lo había hecho el faraón de Egipto con el pueblo hebreo, o sea, como lo hizo el faraón de Egipto con el pueblo hebreo. Ahora encontramos que el diablo pensó que con esa victoria que había obtenido ya era dueño de la raza humana y de toda la creación, pero no sabía que Dios tenía un programa de redención para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora el diablo sigue adelante con su programa de las tinieblas, y la aspiración de Satanás, el diablo, que antes era el arcángel Lucero, es ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Ahora el diablo ha tenido una meta, pero el diablo no ha comprendido el programa que Dios llevaría a cabo para la redención del ser humano. Ahora el diablo, encontramos que pensó que había obtenido una victoria total, pero no fue así. En el libro del Génesis encontramos que Dios hizo la promesa a la raza humana cuando dijo que la simiente de la mujer, eso está en el Éxodo capítulo 13, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está diciéndole a la serpiente que pondrá Dios enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora encontramos que la serpiente fue el primer instrumento en la tierra del diablo, en quien se hizo carne el diablo. Y ahora aquí Dios está haciendo la promesa de que la simiente de la mujer va a obtener la victoria en contra de la serpiente. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora una herida en los talones o tobillos se cura, pero una herida en la cabeza como la que está prometida aquí destruirá por completo al diablo y a su simiente, la simiente del diablo, que es la simiente de la serpiente. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17, el diablo es llamado la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás. Ahora encontramos que la raza de la serpiente es la raza que está entre el chimpancé y la raza humana. Es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, y esta raza de la serpiente era parecida al ser humano, más alta que el ser humano, tenía piernas y hablaba, razonaba, pero no tenía alma, aunque tenía lugar para el alma. En ese lugar fue que el diablo se metió, en el líder de la simiente o raza de la serpiente. Y luego, cuando fue echada la maldición sobre la serpiente, vino sobre ese hombre serpiente y sobre toda la raza de la serpiente. Por eso la ciencia, los arqueólogos están desenterrando tumbas de seres que existieron hace miles o millones de años y creen que es el ser humano en esos tiempos de millones de años atrás, pero eso pertenece a la raza de la serpiente. Ahora encontramos que el diablo Satanás ha tenido unos planes los cuales son contrarios al plan de Dios. Encontramos que en Lucero, Luzbel, está colocado todo el mal. Y por consiguiente, su reino es el reino de las tinieblas. Y en Cristo, el ángel del pacto, está todo el bien. Y siendo que Cristo y Lucero el diablo son Cristo el bien y Lucero el diablo el mal. Cristo la luz y el diablo las tinieblas. Encontramos que Dios, teniendo libre albedrío, tenía que por su propia voluntad Dios elegir en quién habitaría y a través de quién reinaría por toda la eternidad. Sí, Dios elegía por su libre albedrío el lucero, entonces, por cuanto lucero es un espíritu maligno, entonces, por cuanto la naturaleza de la persona es su espíritu, entonces la naturaleza de Dios sería una naturaleza mala, porque sería un espíritu malo, el espíritu del maligno, el cual estaría en Dios. Y a través de ese espíritu maligno, Dios, que es alma viviente, se manifestaría. Pero Dios, por su propio libre albedrío, eligió a Cristo, el ángel del pacto, donde está todo el bien. Y es un cuerpo angelical teofánico, un cuerpo espiritual bueno, una naturaleza buena. Por lo tanto, Dios
tiene y tendrá para toda la eternidad una naturaleza buena y será un Dios bueno por toda la eternidad. Bien, así como la persona teniendo libre albedrío, él tiene que decidir cuando viene la tierra si tendrá una naturaleza mala, la cual recibió de sus padres cuando nació, o desea tener una naturaleza buena, tener un espíritu bueno, el cual recibe cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo y recibe una naturaleza buena, recibe un cuerpo espiritual angelical teofánico de la sexta dimensión y así tiene una naturaleza buena para toda la eternidad. Por cuanto Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, vea, así como le dio libre albedrío al ser humano, Dios tiene libre albedrío. Y así como el ser humano tiene que elegir si ha de tener una naturaleza mala que le incline hacia el mal, o si quiere tener y desea tener una naturaleza buena que lo guiará siempre al bien. Por lo cual, el ser humano, para recibir esa buena naturaleza, tiene que recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así recibe el nuevo nacimiento y así nace en el reino de Cristo. Cuando nace el ser humano en la tierra, nace en el reino de las tinieblas, recibe una naturaleza mala, un espíritu malo que le guía al mal. Pero cuando nace de nuevo, nace en el reino de Cristo y recibe una naturaleza buena, recibe un espíritu bueno y obtiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el cuerpo angelical en el cual Dios mora y morará por toda la eternidad. Es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y cuando el verbo queda con Dios, y el verbo queda con Dios es el cuerpo angelical de Dios, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual es un espíritu bueno, una naturaleza buena. Y vean ustedes, Dios tenía que decidir qué clase de naturaleza Él tendría para toda la eternidad. Y con esa clase de naturaleza, Dios se haría carne en medio de la raza humana. Pero vean, el diablo se hizo carne primero allá en el huerto del Edén, pero se hizo carne en un cuerpo animal. Y luego, por medio de esa manifestación en ese cuerpo animal, se inyectó en medio de la raza humana, y el primer hijo del diablo, de Satanás, de Lucero, fue Caín. Y así se inyectó en medio de la raza humana el maligno, y Caín trajo el espíritu del maligno. Por eso dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Y ahora, en medio de la raza humana, Satanás, que era el arcángel Lucero, se ha inyectado y ha emparentado con la raza humana, y la raza humana cayó
del nivel donde Dios la había colocado y cayó al nivel animal. Y por eso el ser humano recibe un cuerpo animal cuando nace en la tierra, porque cayó del nivel donde Dios había colocado a la raza humana, cayó a un nivel más bajo, al nivel animal. Y por eso es que San Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, de Primera de Corintios, dice el gran apóstol San Pablo: verso 44 en adelante dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cual terrenal, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí el apóstol San Pablo nos muestra que primero es lo animal, el cuerpo animal. Y por eso el ser humano, al nacer en la tierra, luego de la caída del ser humano, nace en un cuerpo animal, pero con la promesa de que todos aquellos que crean en Cristo obtendrán el nuevo nacimiento y obtendrán un cuerpo espiritual y celestial, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Dios sacó al ser humano del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en un cuerpo animal. Porque Dios desea que el ser humano viva en un cuerpo espiritual celestial, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios quiere que el ser humano suba, no que baje. Con la caída del huerto del Edén, el ser humano bajó. Pero con la restauración que Dios hace con el ser humano sube de la condición de cuerpo animal y sube más arriba de la condición en la cual estaba Adán. Obtiene el cuerpo angelical primero. Cuando recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, así obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Cristo, el cual es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y para el día posterior, en adición, recibirá un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, físico, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto está en el programa de redención. Ahora encontramos que al Dios sacar al ser humano del huerto del Edén, el ser humano no podía vivir eternamente. Dios había dicho: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Pierde el derecho a vivir eternamente el ser humano al pecar ante Dios.
Y ahora el ser humano ha estado vagando por este planeta Tierra de generación en generación. Ha estado como peregrino en este planeta Tierra. Y el pobre y el rico pasan por las mismas etapas y luego mueren aquí en la Tierra. Ahora, cuando Dios ha hecho la promesa que la simiente de la mujer herirá en la cabeza al diablo, el cual estaba en la serpiente, o sea, herirá a la serpiente en la cabeza, porque en la serpiente el diablo estaba hecho carne. Y ahora el diablo iba a tratar de que su simiente, Caín, lograra ir al árbol de la vida y comer de él. Pero fue cerrado el camino al árbol de la vida y el ser humano fue echado fuera del huerto del Edén para que no fuera y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente. Porque si lo lograba, vivía para siempre y viviría el ser humano bajo el reino del maligno, el reino de las tinieblas. Ahora, Dios hizo la promesa de la venida del Mesías y a través de los diferentes profetas fue dando más y más luz acerca de la venida del Mesías, el que heriría en la cabeza al diablo. El diablo siempre estuvo alerta para tratar de impedir el cumplimiento de esta profecía. Y siempre que el diablo se imaginó que alguna persona, algún profeta fuese el Mesías, trataba de matar. ¿Cómo sucedió con Abel? A través de Caín, el diablo mató a Abel. Y así fue en las diferentes ocasiones. Vean, en el tiempo de Moisés, el diablo trató también de matar a Moisés, usando al faraón. Luego, en otras ocasiones, encontramos que el diablo también trató de matar otros profetas, como también a José. Antes de Moisés, vean ustedes, trató de matar a José, pero Dios estaba reflejándose en ellos y estaba reflejando la venida del Mesías en ellos. Ellos fueron los tipos y figuras de la venida del Mesías. Por lo tanto, el Mesías en su venida sería un profeta. Ahora se reflejó en Adán, se reflejó en Abel, se reflejó en Set, se reflejó en Enoc, se reflejó también en Noé, en José, también en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, se reflejó también en Moisés, se reflejó en Josué, se reflejó en los jueces, se reflejó también en los profetas, se reflejó también en los reyes como Salomón, como David y Salomón, y así por estilo. Y ahora, por eso podemos ver que algunos profetas y también reyes como David hablaban y estaban hablando cosas que cualquier persona podía decir: eso se cumplió en David y no se cumplirá en ninguna otra persona. Como también
fueron habladas cosas por Isaías, pero se cumplió parcialmente, se reflejó parcialmente todo el programa de la venida del Mesías y su obra de redención. Por lo tanto, se cumplió parcialmente en ellos como tipo y figura de lo que sucedería en la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Y ahora, cuando llega el tiempo señalado por Dios, ya todo lo que había sido reflejado tenía que manifestarse en toda su plenitud en un solo hombre. Por lo tanto, todo lo que se reflejó en los patriarcas y profetas y reyes, ahora se iba a manifestar en un solo hombre. Porque en unos había reflejado una parte, en otros otra, y así por el estilo. Y en todos había reflejado su venida. Pero ahora, en un solo hombre, que nacería en Belén de Judea, a través de una virgen, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, porque aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, se llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en Gálatas capítulo 4, nos dice, verso 4 en adelante: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora ven ustedes para qué ha sido la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para redimir a todos los hijos de Dios y adoptarnos para que recibamos la adopción, lo cual es la adopción primera que se recibe, es la adopción interior espiritual, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego recibiremos la adopción física, que es el nuevo cuerpo, cuando seamos transformados y seamos adoptados físicamente como hijos e hijas de Dios. Por eso, San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos obtenido un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, para en el día postrero recibir el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Al recibir el Espíritu Santo, al recibir el nuevo nacimiento, al recibir un cuerpo angelical teofánico, hemos recibido una naturaleza buena. Por lo tanto, nuestra alma tiene una naturaleza buena, que es el cuerpo angelical teofánico, un espíritu bueno de parte de Dios. Y recibiremos un cuerpo nuevo, físico y bueno también, y eterno, el cual es el cuerpo glorificado que Él nos dará. Para eso vino Cristo en el cumplimiento del tiempo, enviado por nuestro Padre Celestial. Y estando Cristo en la tierra, el diablo vino a Jesús cuando Cristo estaba en el desierto y ayunó 40 días y 40 noches, y luego tuvo hambre, y vino el diablo a tentarlo y a decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, para que coma. Y si comía, después de 40 días de ayuno, si se come un pedazo de pan, se muere. Luego, otra de las tentaciones fue
diciéndole a Jesús que todos los reinos de este mundo eran de él, eran de Satanás, del diablo, porque él los obtuvo cuando logró la caída del ser humano. Y ahora, en los días de Jesús, los reinos de este mundo estaban en la etapa del reino de los gentiles, la cuarta etapa que es las piernas de hierro, el imperio romano. En esa etapa estaban los reinos de este mundo, los reinos de los gentiles. Y le ofrece a Cristo todos los reinos de este mundo, los cuales le mostró. Y el diablo le dijo que eran de él, y a quien él quería, los daba. Y le dice que se los dará si postrado lo adora. Vean, le está ofreciendo a Jesús que Jesús sea el velo de carne en el cual el diablo ha de manifestarse, o sea, el espíritu del maligno, ese espíritu malo, ha de manifestarse, y en el cual entonces Dios obraría y los reinos de este mundo vendrían a ser gobernados por un espíritu malo manifestado en un velo de carne, el cual el diablo quería que fuera Jesús. Porque el diablo no había logrado en ningún momento crear un ser humano, sino que él estuvo utilizando seres humanos nacidos por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Pero por cuanto el diablo no es un creador, no podía crear un cuerpo humano. Por lo tanto, él, viendo a Jesús, y aunque estaba confundido en cuanto a Jesús, pero le ofreció los reinos de este mundo. Y Jesús lo rechazó. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, dice la Escritura. Por tanto, Cristo adoraría solamente a Dios y serviría solamente a Dios. Y ahí el diablo no pudo lograr obtener a Jesús para que fuera el velo de carne a través del cual el diablo se manifestaría y reinaría sobre el planeta Tierra. Y por cuanto Jesús es la vida eterna y tiene vida eterna, pues el diablo a través de Jesús viviría eternamente y reinaría eternamente. Y el reino sería el reino de las tinieblas. O sea, vean lo que el diablo estaba buscando. Ahora, ya ese cuerpo de carne llamado Jesús, nacido en Belén de Judea, como el Salvador del mundo, tenía el espíritu angelical, teofánico, llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Pero el diablo quería apoderarse de Jesús, lo cual no logró. Él tenía en él una naturaleza buena, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Pero el diablo quería meterse en él, pero no podía ser si Jesús no
se lo permitía, porque Jesús, teniendo libre albedrío, era el que tenía que decidir. Y ahora encontramos que Jesús se quedó con Dios y con el cuerpo angelical de Dios, el ángel del pacto. Y encontramos que ahora Dios tiene un cuerpo angelical teofánico, una naturaleza buena, y tiene un cuerpo físico glorificado, bueno también, y eterno también. Por tanto, Dios no reinará a través del lucero, que es un espíritu malo, una naturaleza mala, sino que reinará a través de Jesucristo, nuestro Salvador, a través del cual Él en su primera venida llevaría a cabo la redención del ser humano, pagaría el precio de la redención. Todo esto fue tipificado en Boaz redimiendo a Noemí y tomando como esposa a Ruth, la moabita, yerna de Noemí. Y ahora Boaz, al saber que Noemí y Ruth querían que él las redimiese a Noemí y tomara como esposa a Ruth, Boaz dijo a Ruth: yo te voy a redimir, yo redimiré todo lo que pertenece a Noemí. Noemí representa al pueblo hebreo y Ruth representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Boaz va por la mañana a la ciudad, a la puerta de la ciudad. Recuerden que en la puerta de la ciudad era que se sentaban los jueces para juzgar. Así es en un reino teocrático, es por medio de jueces. Y Boaz espera que pase un familiar suyo, pues Boaz le había dicho a Ruth: hay un pariente que tiene el derecho, que es más cercano que yo, y tiene el derecho a redimir. Era un hermano mayor del esposo de Noemí, y Boaz era menor que él. Por lo tanto, el mayor tiene el derecho antes que el menor, y espera que llegue ese pariente y le dice: ha regresado Noemí de Moab, está viuda y vino con su yerna Ruth, y tú tienes el derecho, primero que yo, de redimir todo lo de Noemí, toda la herencia, tú la puedes redimir. Y esa persona dijo: yo voy a redimir. Y ahí pues Boaz se preocupó un poco, pero Boaz
siendo un hombre sabio y siendo tipo y figura de Cristo, el pariente redentor, sabía que él le iba a decir si la otra persona decía que él iba a redimir. Era un familiar del esposo de Noemí. Y ahora, cuando le dice yo voy a redimir, porque tenía esa otra persona el derecho de redimir. Él era el primero que tenía derecho, y si no usaba de ese derecho, entonces vos tenías derecho. Y ahora, cuando la persona dice sí, yo voy a redimir, vos le dices, están todos los testigos y los jueces ahí. Entonces vos le dices, pues tú tienes el derecho, redime a Noemí, y al redimir a Noemí tienes que casarte con su yerna, que es viuda. Y entonces los familiares de esa persona que podía redimir le dicen, sabes que si redimes a Noemí y te casas con ella, entonces toda la herencia va a ser dividida y ella va a tener derecho a la herencia también. Y le hablaron ciertas cosas y el hombre dijo, no, porque si me caso con ella voy a dañar mi herencia. Redime tú, le dice a vos. Y se quitó un zapato y se lo entregó a vos en presencia de todos los testigos. Esa era la forma en que se hacía. Y vos, entonces, muy contento, dijo, pues yo voy a redimir. Eso era lo que él quería. Y delante de todo el pueblo dijo, yo redimo a Noemí y a todo lo que tiene, y tomo a Ruth, su yerna, por esposa mía. Y así quedó confirmado delante de todos los testigos y de los jueces allí, y bendijeron a vos y le desearon mucha felicidad y le desearon prosperidad y muchas bendiciones de parte de Dios. Ahora, siendo que vos es tipo de Cristo, vos como pariente redentor es tipo de Cristo, nuestro pariente redentor, vean, la otra persona que tenía derecho a redimir representa al diablo. El diablo, por cuanto se emparentó con la raza humana allá en el principio, y tuvo el diablo a Caín, del cual dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Ahora vean, el diablo se encarnó en la serpiente y luego hizo caer a la raza humana y empezó a tener hijos en la tierra, el diablo, Caín y toda la descendencia de Caín. Toda esa descendencia son los hijos del maligno. Y ahora encontramos que el diablo tenía el derecho a redimir, pero ni le interesó redimir, ni tampoco podía, porque tenía que hacerlo a través de una persona sin pecado, una persona con vida eterna, para que diera su vida por toda la raza caída. Pero el diablo, por cuanto no es un creador,
no tenía ninguna persona. Por eso estaba buscando a Jesús, para tratar de usar a Jesús. Pero ya Jesús tenía dueño, Dios. Dios con su cuerpo angelical dentro de Jesús. Y ahora, si Satanás, el diablo, usaba del derecho de redimir y lograba redimir, entonces su reino gobernaría la raza humana para siempre. Pero vean, por cuanto Dios sacó al ser humano del huerto del Edén, para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida eterna, el diablo no podía tener ningún hijo suyo, ni Caín, ni ningún hijo suyo descendiente de Caín con vida eterna, para poder usarlo para redimir y quedarse con todo el reino, con toda la creación. Y venir así a ser el diablo el instrumento de Dios. Pero nada de eso logró el diablo. Y así podemos ver que luego, cuando llegó el tiempo para redimir, el diablo no podía redimir. El diablo tenía a Judas Iscariote, y ese nació por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, con él no podía redimir. Y solamente una persona con vida eterna, el cual viniera por creación divina, podía redimir. Y Dios se emparentó con la raza humana cuando se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Ahora vean, el diablo se emparentó allá en el Génesis con la raza humana, pero ahora Dios se emparentó con la raza humana cuando se hizo carne y habitó en medio de la raza humana en el cuerpo de Jesús. Cuando nació en Belén de Judea nuestro Señor Jesucristo, nació el Salvador del mundo. Nació nuestro pariente redentor. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, en el cual estaba Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y así se emparentó con la raza humana para ser el pariente redentor del ser humano. El nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo es el evento más grande efectuado en este planeta Tierra. Es más grande aún que la creación de Adán, allá en el huerto del Edén. Cristo es el principio de la creación de Dios. Cristo en su cuerpo angelical es el principio de la creación del universo completo. Y Cristo en su cuerpo de carne es el principio de una nueva raza, de una nueva creación con vida eterna que Dios llevaría a cabo a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa nueva creación, esa nueva raza es la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Cada miembro de la iglesia de Jesucristo pertenece a esa nueva raza con vida eterna. Y ahora, nuestro pariente redentor ha nacido en Belén de Judea y Él es el Salvador del mundo. En el tiempo señalado por Dios para llevarse a cabo la redención, redimir, Cristo redimió muriendo en la cruz del Calvario. Allí redimió al pueblo hebreo y redimió a su iglesia en Israel celestial.
Por tanto, Él redimió al pueblo hebreo para casarse con su iglesia, representada en Ruth, la Moabita. Ninguna otra persona podía llevar a cabo la obra de redención. Y todo parecía ser una desgracia para Jesucristo, pero era nuestro pariente redentor, redimiendo la raza humana, redimiendo a Israel para casarse con su iglesia, los escogidos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Así es como el Salvador del mundo nos redimió a todos nosotros. Él se hizo pariente nuestro al hacerse carne y habitar en medio de la raza humana. Ahora, miren ustedes la diferencia que hay. Lucero, el arcángel caído, se hizo carne de una clase inferior a la de Adán. Se hizo carne en la serpiente, en carne animal. Pero Cristo, cuando se hace carne superior a la carne de Adán y de la carne de los seres humanos, superior en el sentido de que viene por creación divina el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, es celestial. Ahora se hace carne de huesos, sangre y carne, pero por creación divina, para ser nuestro pariente redentor y salvarnos de la muerte, salvarnos del reino de las tinieblas y darnos vida eterna. Ahora vean ustedes como en San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, o sea, todos creyesen en la luz, o sea, a fin de que todos creyesen por él, todos creyesen por Juan, el cual estaba anunciando que vendría la luz verdadera al mundo. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era esa luz, Juan no era la luz, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo venía? En carne humana. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fue Dios por medio del verbo del cuerpo angelical teofánico que creó todas las cosas, que creó el mundo entero y el universo completo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y ahora el Verbo que era con Dios, o sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así se emparentó Dios con la raza humana por medio de la manifestación del ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo, en un cuerpo de carne. Y así el árbol de la vida, Cristo, se hizo carne en medio de la raza humana, y por eso podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve del Padre sino por mí. Y también podía decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora Cristo, el árbol de la vida, se ha hecho carne para darnos vida eterna, redimirnos y darnos vida eterna, restaurarnos a la vida eterna y colocarnos en su reino, el reino de luz y reino de todas las bendiciones de Dios. El único reino que permanecerá por toda la eternidad. El reino de las tinieblas del maligno será aniquilado, será destruido, pero el reino de Cristo permanecerá por toda la eternidad. Y ahora encontramos que tanto el reino de las tinieblas como el reino de Cristo se han estado haciendo carne en seres humanos. El reino de las tinieblas se ha hecho carne en los hijos de las tinieblas, y de ahí nos libertó Cristo, nuestro pariente redentor, conforme a Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, donde dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora podemos ver que Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, Él, siendo la imagen del Dios invisible en su cuerpo angelical, y siendo la semejanza física del Dios invisible en su cuerpo de carne, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo nos salvó, ha perdonado nuestros pecados, con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha colocado en su reino. Todo esto porque ha nacido en Belén de Judea el Salvador del mundo 2000 años atrás aproximadamente, o sea, unos 2000 años y más el año que llevamos ya, han transcurrido desde que Cristo nuestro Salvador nació en Belén de Judea.
Y ahora hemos visto el por qué tenía que nacer en Belén de Judea Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Y ahora, por medio de Jesucristo es que Dios estará manifestado y gobernará el universo completo. Y también por medio de Jesucristo es que Dios juzgará la raza humana en el juicio final. Él es colocado como juez de los vivos y de los muertos. Ahora vean todas las cosas que Dios ha hecho con nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual nació en Belén de Judea. Belén significa casa del pan de Dios. Y Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por lo tanto, Él es la casa del pan de vida eterna, del pan de Dios que descendió del cielo. Vean en el libro de los Hechos, capítulo 10, dice San Pedro en el verso 40 en adelante, dice: este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez de los vivos y de los muertos? Jesucristo, el Salvador del mundo, que nació en Belén de Judea, y así se emparentó Dios con la raza humana. ¿Para qué? Para ser nuestro pariente redentor y redimir a la raza humana, redimir al ser humano. Y ahora hemos visto el propósito del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea, para salvar a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para salvar lo que se había perdido, salvar el ser humano y toda la creación. Por lo tanto, con esa obra de redención, Cristo liberta toda la creación del reino de las tinieblas y coloca toda la creación en su reino. Por lo tanto, toda la creación pertenece a Jesucristo y su reino. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 recibe el título de propiedad de toda la creación. Y ahora, Belén, la casa del pan de Dios, es el lugar del nacimiento del Salvador del mundo, Jesucristo, nuestro Salvador. Fue un día grande y maravilloso en el reino de Dios, el día en que nació Jesucristo en Belén de Judea. Es un día histórico en el programa de Dios, para que vean lo grande que fue ese día y lo grande que aconteció allí. Fue Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros, el cual nacería por medio de una virgen en Belén de Judea. El Verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne al nacer en Belén de Judea. Al nacer Jesús en Belén de Judea, el Verbo que era con Dios y era Dios, el ángel de Jehová que era con Dios y era Dios, se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne humana. Dios físicamente, en cuerpo físico, nació en Belén de Judea. Fue el día del nacimiento físico de Dios en carne humana. Fue el día del nacimiento del cuerpo físico de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne en medio de la raza humana, naciendo en Belén de Judea, para ser nuestro pariente redentor. Cuando murió en la cruz del Calvario, Jesús, allí murió Dios en su cuerpo físico, el cuerpo físico de Dios. Fue la sangre de Dios la que fue derramada en la cruz del Calvario. Era Dios con nosotros en carne humana, en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y ahora este es el misterio de Dios en su manifestación en carne humana en Jesús de Nazaret. Jesucristo es el misterio de Dios revelado en carne humana, en su primera venida. Ha nacido el Salvador del mundo en Belén de Judea 2000 años atrás, o 2001 año atrás. Ahora, esta no fue la fecha, pero en medio del cristianismo, la mayor parte de los grupos cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús en la fecha de la noche del 24 de diciembre, y el 25 de diciembre lo celebran como día de Navidad. Y ahora encontramos el evento importante que ocurrió en Belén de Judea con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Dios, haciéndose hombre y habitando en un cuerpo de carne, un bebé, por lo tanto era Dios como un bebé en la parte física, naciendo y llorando como un bebé allá en Belén de Judea, y luego siguió creciendo, vino a ser un niñito ya más grande, luego un adolescente, luego un joven, luego ya un adulto, y llevó a cabo su ministerio luego de adulto. Ahora, hoy nos quedaremos en Belén y todo lo que ha ocurrido en Belén de Judea 2000 años atrás. Para esta próxima actividad estaremos viendo con más detalles el misterio que hay en Belén y donde tienen que nacer todos los hijos e hijas de Dios. Y vamos a ver con detalles la bendición tan grande que hay para cada uno de ustedes y para mí también. En la tarde, pues, tendremos
un repaso de lo que hemos hablado hoy y ahí entonces tendremos la continuación de este tema de esta mañana. Quizás le pongamos otro tema donde hablemos de los nacidos en Belén de Judea. Los hijos de Dios nacidos en Belén de Judea. Los hijos de Dios nacidos en Belén de Judea. Y cualquier persona podrá preguntar, pero ¿cómo vamos a nacer allá? Ya en la próxima actividad veremos el misterio de los hijos de Dios nacidos en Belén de Judea. Esta mañana hemos tenido el tema: ha nacido el Salvador del mundo. ¿Y dónde nació? En Belén de Judea. Que las bendiciones de Jesucristo, nacido en Belén de Judea, como nuestro pariente redentor, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y Cristo se levantó del trono del Padre, resucita a los muertos en Cristo, nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, siendo que ha nacido el Salvador del mundo en Belén de Judea, el Salvador, ¿de quién nació en Belén de Judea? De todos nosotros. Nació en Belén de Judea nuestro Salvador. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y durante el día y la noche de mañana cuiden su alma y todo vuestro ser, su espíritu y su cuerpo también, ya que el mundo se dedica en el día de mañana a comer y a beber como en los días de Noé, y hay mucho peligro en las calles, en las carreteras, en el día de mañana y principalmente durante la noche. Como también el día 31 de diciembre hay también bastante peligro. Ese día, pues esa noche vamos a estar reunidos, pero mañana no, mañana pues cuiden sus almas, sus espíritus, su espíritu y también sus cuerpos, porque hay muchos riesgos en el día de mañana. Para nosotros, el día de mañana, vean, el cristianismo, la mayor parte de los grupos cristianos conmemoran el nacimiento de Cristo, aunque Cristo no nació en ese día. Uno tiene que estar consciente de que realmente ese día no es el día del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Fue de abril a mayo. Y el día de mañana, ¿saben lo que ocurrió el siglo pasado? El 24 de diciembre de 1965 a las 4:49 de la tarde partió nuestro hermano Branham. Ya él había dejado de respirar en la madrugada a las 4:34
o 4:30, 4:37 minutos de la mañana había dejado de respirar, pero le colocaron la máquina, la máquina de respiración y lo mantuvieron respirando, o la máquina era la que realizaba la respiración y mantenían vivo su cuerpo, pero ya había dejado de respirar y le colocaron pues la máquina y lo mantuvieron con la máquina hasta las 4:49 de la tarde del 24 de diciembre de 1965, donde le quitaron la máquina y partió a las 4:49 de la tarde. Por lo tanto, para nosotros es un día de luto, porque partió el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, el mensajero de la edad de la Odisea, nuestro amado hermano William Marion Branham, profeta mensajero precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, en su cuarta manifestación ministerial del ministerio de Elías. Así es que es algo que humanamente no tiene explicación. ¿Cómo pudo ser que el día en que el cristianismo celebra el nacimiento de Jesús, aunque no nació en ese día, haya partido el último mensajero de la séptima edad de la iglesia, el último de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades? Así como Juan partió en forma sorpresiva, porque nadie esperaba que muriera en la forma que murió. Lo decapitaron y colocaron su cabeza en un plato y se la llevaron a la hija de la reina. Ahora vean, nadie esperaba la partida de nuestro hermano Branham en un accidente automovilístico, pero Dios es el que llama a sus hijos y a sus mensajeros en la forma que Él quiere llamar. A Pablo también lo llamó en una forma también que nadie quizás esperaba. ¿Cómo murió San Pablo? Murió en Roma y murió ¿cómo? Decapitado. Y vean ustedes Pedro, ¿cómo murió? Crucificado. Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Y encontramos también a otros hombres de Dios como Santiago también. Santiago murió también porque el rey lo mandó a matar. Y Cristo, nuestro Salvador, murió crucificado. Así es que la partida de los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, ocurre como Dios desde antes de la fundación del mundo lo determinó. No puede una persona decir, no, yo quiero morir en esta forma porque es más suave, más fácil. Señor, llévame en esta forma. Nuestro hermano Branham decía que la muerte más sencilla es del corazón. Pero vean ustedes, murió en un accidente y del accidente inmediatamente no murió, sino que estuvo el día 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24, o sea, en el séptimo día, contando el día del accidente, al séptimo día fue que partió. Ahora,
Ya eso fue un asunto de Dios y de lo que Dios estuvo reflejando ahí también, de lo cual quizás hablaremos en otra ocasión. Por el momento dejamos eso quietecito y en el día de mañana, que es un día de dolor para la familia Branham, al recordar la partida de nuestro hermano Branham, nosotros le acompañamos en el día de mañana de todo corazón, uniendo nuestros sentimientos por la partida de nuestro hermano Branham, uniendo nuestros sentimientos a la familia Branham, la cual es una familia noble y que es la familia del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la Iglesia. En palabras más claras, de la séptima edad es la familia más importante, junto a nuestro hermano Branham como su mensajero. Así siempre ha sido el mensajero y su familia en cada edad es la familia más importante. Es el instrumento de Cristo para la edad en que Dios lo envía. Por eso, los que pertenecen a la séptima edad y los cuales estaban en el paraíso cuando Él visitó el paraíso, le dijeron: Jesucristo vendrá a ti, te juzgará, y entonces nosotros regresaremos contigo a la tierra y seremos tus súbditos. Por eso lo colocaban en un lugar alto, porque Él es el líder de la séptima edad. Y por cuanto es el líder, es de entre los reyes y sacerdotes de su edad, el líder principal, el rey sobre todos los reyes y sacerdotes de su edad. Así es para cada mensajero. En la próxima actividad vamos a ver todo lo que Dios nos tiene, porque en Belén de Judea nacen los reyes del glorioso reino mesiánico. Así es que vamos a ver en la próxima actividad este misterio y las grandes bendiciones que hay para cada uno de ustedes y para mí también. Yo tomo las que me pertenecen y cada uno tome las que le pertenecen a ustedes. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos dentro de 1 o 2 horas, dentro de 1 u hora y media. ¿Qué hora tenemos? La 1:10, ya a las 3 estaremos de regreso para ver el tema. ¿Cuántos recuerdan el tema? Los hijos de Dios nacidos en Belén de Judea. Por lo tanto, esos son reyes de la casa de David. Hay mucho ahí en donde nosotros podremos ver quiénes somos nosotros en el programa de Dios. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar, y que tengan todos una feliz Navidad y un próspero año 2002. Y también para ti, Miguel, y todos allá en Venezuela y los demás países también, para todos los hermanos, y para ti también, Oscar Caldona y Rosa y todos tus familiares, y que Dios les continúe bendiciendo a todos.